Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte en esta segunda temporada ya de nuestro podcast Alianzas de Amor. Es el lugar donde invitamos a personas que nos ayudan, que nos dan una luz importante en nuestro camino de Jesús. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Itzel? Pues aquí con mucho entusiasmo, con mucha alegría, porque ya estamos retomando este podcast tan importante para nosotros. Es un proyecto que con mucha ilusión estamos llevando a cabo y ya en su segunda temporada con un invitado muy especial para nosotros y para la iglesia en nuestra diócesis. Así es, y todo comenzó, me imagino, con alguna inquietud en el corazón. En el tiempo llevaría al padre Pablo Alarcón Velázquez, que está hoy con nosotros, a servir hoy ya como un vicario de la diócesis Chilpancingo, Chilapa. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Buenas tardes, muy bien, muy contentos después de haber platicado de su inquietud y con escucharlos entusiasmados, y a lo mejor yo me entusiasmé menos, pero ustedes le echaron ganas y aquí están. Aquí estamos. Sí, porque le insistimos mucho para que nos acompañara desde la primera temporada, pero bueno, los tiempos a veces no nos permiten hacer, realizar los proyectos como quisiéramos, pero sabemos que el padre Pablo, a pesar de todas las ocupaciones, y ahorita yo creo que un poquito más, ahorita nos va a ir platicando un poquito de eso, pero aún con esos contratiempos, aún con esos servicios que tiene que estar con esa disposición, con mucha alegría y con mucha entrega, también pues nos está acompañando en esta ocasión. Y quisiéramos, padre, pues para comenzar, que nos dijera algo sobre su infancia, su vida, ¿verdad, Luis? Así es, su historia, padre, su entorno familiar. Yo conozco un poquito de esa parte porque lo acompañé en alguna ocasión a su pueblo, me acuerdo. Conocí ahí la parroquia donde usted, yo creo que dio sus primeros pasos ya como sacerdote, ahorita no los va a platicar, pero sí conocí pues de manera muy ligera, ¿no?, ese entorno, pero usted nos puede platicar un poquito más. Nací en un pueblo, una cuadrilla, así le llamamos allá en el municipio de Telolapan. Había muchas cuadrillas en una zona, digamos, montañosa de monte. Apenas estaba representando, eran como 14 cuadrillitas, cada cuadrillita de unas 5 casas, para llegar a la ciudad caminando. El pueblo, la cabecera parroquial es Totoltepec, Guerrero, que es el municipio de Telolapan, pero para llegar ahí pues habría que caminar, ¿no? Y ya no existe prácticamente ninguna de esas cuadrillas, todas ya han sido, la gente los ha salido, emigrado por muchas circunstancias. Creo que nada más queda por allá una San Pedro, apenas el párroco me dijo de que existe una familia de 6 personas, y otra nada más 2, y ya, pero todas esas han desaparecido. Entonces yo soy originario pues, de esa comunidad, pues prácticamente no conocida por nadie, ¿no? Entonces pues no tuvimos nunca ni carretera, ni luz, ni nada, pues campo, tal cual, ¿no? Ese es el origen de donde yo nací. Y ahí, en ese lugar, en ese origen, padre, ¿cómo fue que empezó a surgir en usted esa inquietud por el sacerdocio? Yo puedo afirmar definitivamente desde el punto de vista de la fe sobrenatural que pues es obra de Dios, porque si te pones a analizar humanamente hablando, hay cosas que yo personalmente no voy a entender la historia de mi vocación ¿cómo podría decir? Con elementos, claro, que yo no había salido de esa cuadrilla. Antes no existía escuela, conmigo empezó el CONAFE. Quiere decir, cuando yo ingresé a los 7 años, entre 6 y 7 años, llegó el CONAFE del pueblo, después se pasó a la escuela federal, porque ahí acudían de otras comunidades. ¿Cómo nació el deseo de ser sacerdote en un lugar apartado? No lo sé exactamente, más que es obra de Dios. Es lo único que estoy seguro, que es llamado de Dios hasta el día de hoy. Claro, hay elementos que yo puedo descubrir, como por ejemplo el hecho de que mi papá era cantor, tocaba el armonio, acompañaba al sacerdote en turno a los pueblos, pero pues yo todavía tengo un vago recuerdo, seguramente de muy pequeño, pues dicen que uno de pequeño pues vas asimilando, ¿no? Y a lo mejor, pues en las misas que llegaba el sacerdote siempre llegaba a mi casa, ahí se le daba de comer, porque estábamos a un lado de la iglesia, pero mi papá nos inculcó el rosario cada 8 días, porque pues no había misa, ¿no? Lógicamente. El hecho de que fuéramos a misa cada domingo caminando durante casi 2 horas, no sé, quizá todo eso fue sembrando alguna inquietud. Y claro que tengo algunos recuerdos, que de pequeño jugaba a celebrar la misa, que me ponía un gabán,
Recuerdo que me la pasaba en la capilla del pueblo, me encerraba yo ahí a estar contemplando, o sea, yo todo eso lo he ido recordando, ¿no? Pero pues es algo que Dios, yo creo que siembra y Él lo va llevando como quiere y cuando quiere. Así puedo decirlo, ¿no? Hay muchos otros detalles, decía yo, que pudieron platicar, pero en las unidas cuentas, Sí. ahí es donde... En muchos momentos y con muchas personas como usted que han sido llamados a ese servicio, a veces influyen personas físicas, ¿no? Algún familiar, algún sacerdote, pero aquí yo creo que la principal influencia entonces vino de Dios, por lo que nos platica, entonces pues qué maravilla, ¿no? Bueno, quiero decir, sí, hay personas alrededor, claro, pero ciertamente vuelvo a repetir, así que yo haya recibido una invitación de alguien que alguien me haya dicho, yo no lo recuerdo. Lo que sí me he enterado posteriormente, ¿no? Padre, pues, después supe que siempre le pidió a Dios tener un hijo sacerdote, pero muchísimo después, pero jamás lo... De hecho, si tuviera que yo... Y jamás le dijo que le dijera a su papá, oye, hijo, quiero que seas sacerdote. Jamás, al contrario, cuando yo le dije que yo quería irme al seminario, porque ni siquiera ser sacerdote, simplemente su frase fue, hijo, es imposible, no tenemos dinero, somos muy pobres, allá. Eso, entonces para mí fue como no. No hay condiciones vuelvo a repetir, de lo que había en el corazón, no solo de mi papá, de mi abuelo, después me lo dijo. Pues digo, por eso te digo, es obra de Dios, pero no solo en mí, es en toda vocación. O sea, yo creo que cualquier que hemos sido llamados, pues tenemos nuestra propia historia y al final es obra de Dios. La respuesta ya es nuestra. Y ya si respondo yo bien, o si luego llevo una vida no coherente, o si hago otra cosa que no es, pues ya no es de Dios, es mi responsabilidad. Pero yo te decía que yo me convenzo en el sentido de que si me pongo a ver las condiciones para llegar a ser sacerdote, para mí fueron casi todas contrarias. Pues lo que yo digo, Señor, como remar contra corriente. Sí, exacto. O sea, digo, si pongo humanamente hablando las cosas, no sé, desde la misma condición personal, desde el hecho de que la primaria prácticamente fue a medias, desde que la secundaria era telesecundaria y nunca tuve tele, o sea, para estudiar. No había las condiciones completas, pero sin embargo, por lo que me dices, por lo que nos dices, yo creo entender que tu padre y el abuelo también tuvieron ese deseo y creo que Jesús los escuchó. Claro, no, eso estoy seguro. Sí. Pero sí hay condiciones personales, por ejemplo, desde mi punto de vista, la timidez, que yo sentía que era insuperable. ¿No? Algunos me dicen es que no se ve, pero yo lo viví todavía. De hecho, sí, a grandes rasgos, ¿no? Cómo surge esa idea, sin saber exactamente dónde ir. Y eso te llevó a decir, bueno, ya en determinado momento, yo creo que te diste cuenta de todas esas circunstancias alrededor y decir, pues sí, quiero ser sacerdote. A lo mejor la idea no era para mí tanto quiero ser sacerdote, yo decía quiero irme al seminario, sí, también ser sacerdote en el sentido de ver cómo se graba. Yo siempre en mi mente, en el sueño que uno tiene también de niño o de adolescente, incluso en el seminario, siempre me vi en los pueblos, porque pues yo veía al sacerdote llegar en la mula, ir a un pueblo, ir a otro, de repente su bochito y se iba a otros lados. Yo siempre me imaginé así, por eso digo, Dios tiene sus caminos. Jamás me imaginé que iba a terminar en Chilpancingo, en una oficina, ayudando al obispo, trabajando en sur, nunca. O sea, yo siempre mi ilusión fue ser como el padre que anda en los pueblos, ¿no? Por eso ahora que tuve la oportunidad de irme a donde había pueblos, pues yo... Sí, te sentías como pez en el agua. Pero bueno, pues Dios tiene sus caminos. Y lo que ha ido sucediendo, pues claro, ahora lo voy aclarando y todavía lo voy aclarando más cosas y seguramente termina aclarando más cosas y viviendo más cosas. Pero sí, ahí está un poquito el origen. Ajá, ok. Y bueno, sabemos que ese camino de formación y de seguimiento, de formación sacerdotal, pues llega a tener a veces sus sacrificios, sus momentos de decisiones, de tomar decisiones importantes. Y bueno, para ti, padre, ¿qué fue lo más difícil durante esa etapa en el seminario, en tu formación, incluso cuando estuviste en Europa formándote también? Yo creo que hubo por ahí momentos de soledad, de tristeza o de dificultad para seguir adelante. Pues sí, como en todo, ¿no? Pero a ver, una de las cosas que no me costó fue dejar a mi familia. O sea, dejarme. No, es algo que yo veo que a otros les cuesta muchísimo. No es que el apego, ¿no? El apego emocional. No es que no tuviéramos, al contrario, ¿no? Pero como que hay algo que a lo mejor marcó para mí ese momento que, digo, lo analizo. Yo todo lo que voy a compartir lo analizo después del momento, ¿no?
cuando es que antes de entrar al seminario tienes que pasar por el preseminario, que son 8 días de experiencia, que por cierto lo hice aquí en Villa Lucerna, que es una experiencia, humanamente hablando, tremendamente negativa para mí, o sea, de mucho dolor, Ahí, algo que yo siento que marcó fue que mi papá desde el momento me entregó a Dios. Así literalmente me llevó. Recuerdo, pues, para poder venir, teníamos que venirnos un día antes caminando al pueblo. Del pueblo esperábamos al otro día que salía el único transporte que se iba a Teloloapan, para de ahí transbordar a Iguala y de Iguala a Chilpancingo, de Chilpancingo a Chilapa, bueno, en este caso aquí. Y entonces cuando fuimos, recuerdo que fue con mi mamá, me fueron a dejar y me llevó al Santísimo, mi papá, él era adorador nocturno. Entonces se pone de rodillas, le empieza a hablar en voz alta a Dios, a Jesús, y dice: desde ahora, hijo mío ya no es mío, ese es tuyo. Yo no dimensioné esas palabras en su momento, ¿no? Y no sé si entraron en mi corazón, en mente, me las recuerdo perfectamente, pero pues no sé, yo venía como en un mundo que algo muy desconocido, porque te digo, te vas a subir a un carro, a lo mejor no era la primera vez, pero casi venía a ciudades que jamás yo había ido. Yo no conocía Chilpancingo, y el lugar donde voy a llegar es una incertidumbre por un lado, emoción, pero sin saber, no sé. Y pienso que ahí eso marcó, pero vuelvo a repetir, casi a momentos, claro, de cómo podemos hablar de ilusión, pero sí también de momentos dolorosos, claro. En la parte personal, porque te digo, yo sentía que tenía un problema de timidez muy fuerte, muy grande. A lo mejor también una percepción personal, como si te sintieras menos que los demás, podríamos decirlo así. Como inferioridad. Un poco. Mucho eso, porque así te lo hacen ver, o sea, cuando tú vives en situaciones como esos lugares, la gente que está en ciudad, la verdad, te hace menos, te desprecia. Cuando yo llegué aquí, vienes de Chilpancingo, los de Zumpango, los de Iguala, o sea, con sus tenis, con su ropa, no sé qué, y tus libros con tu guaracho, con tu cartón, recuerdo que te ahí llegaste con tu cartón, tu cobija rota. Entonces, claro, y luego la personalidad propia de uno hace que te vayas sintiendo muy inferior, ¿no? Entonces, repente momentos de estos, desconocimiento del lugar. Ese día perdí todos mis documentos aquí. De los 8 días de la experiencia, enfermo, por haber perdido mis papeles, regreso al pueblo. Me acuerdo que iba a vomite, caí como 15 días tirado, que no me podía levantar. Bueno, fue algo... Una carga emocional. Más que una carga emocional de lo fuerte, sí. Sobre todo ese momento en el que yo no sabía cómo transportarme, por ejemplo, a Mazatlán, de aquí a Mazatlán. Aunque el padre, que me apoyó muchísimo, es el que estaba en Mazatlán, pues me trajo, pero ya me dijo: llegas, pero pues yo jamás en mi vida había salido, o sea, yo sé que, exacto. Y luego sin conocer a gente, ni nada, y andar dando vueltas. Me acuerdo que la terminal estaba arriba del mercado todavía, que tenías que subir. Bueno, son detalles que al final, cuando pierdo todos mis documentos, los oficiales, recuerdo que... Pues es que se cerraba una puerta y se abría otra. Recuperé en el momento, hasta el maestro me dijo: es imposible que haya recuperado un documento que te acababan de dar hace un mes de la secundaria, los perdiste, y ahora que estuviera el profesor y firmara otro. O sea, son cosas que... Algo de no creer, algo de no creer. Cree solamente Dios. Por eso te digo, se abrió una puerta, se cerraba otra y así. Como ahí estuve tirado, recuerdo muy bien, mi papá muy preocupado, todavía un médico en Campo Morado que le llamaban el gringo, que nomás cuando ibas te recetaba. Después de un día que fue caminando, me levanté y decidí entrar a caminar. Y dijo: sí voy. ¿Cómo? No lo sé. Bueno, ya estando ahí y viviendo todo tipo de experiencias, me imagino que también hay experiencias bonitas, ¿no? En ese caminar hacia el sacerdocio. ¿Cuál es alguna de esas experiencias bonitas o que recuerda con más cariño en esa etapa? Pues es que cada momento es que a ver, el caminar es por mucho tiempo. En el seminario entramos en la preparatoria. Yo tenía mis 15 años, de los 15 a los 18, la etapa de la preparatoria, luego el curso introductorio, luego la etapa de la filosofía, la teología. Pues es que
no sé, o sea, los momentos, para mí a lo mejor era el poder estar, no sé si me lo crean del todo, ¿verdad? Pero el poder, por ejemplo, tener un encuentro con Dios en el sagrario, ¿no? Para mí fueron momentos, la verdad, muy personales. Pero también otros, ¿no? Como el hecho de ir dándome cuenta de que ante Dios vales y ante los demás, ¿no? Del gran amor que tiene Dios sobre nosotros, ¿no? Así como somos. Cosas, también hablo en el plano humano, ¿no? Porque pensaba que no podía. Y recuerdo muy bien que, pues me di cuenta de que sí podía, o sea, en el estudio. Yo creí que todos eran personas que pues, habían estudiado en grandes escuelas y eran gente eminente. Y resulta que, pues yo también podía, porque empecé a sacar 10 en las calificaciones, quiero decir, y recuerdo que los 3 años de la preparatoria, ahí antes premiaban, siempre saqué el primer lugar. Son satisfacciones humanas, si tú quieres, pero yo procuré nunca, por eso creer que era el mejor de todo, ¿no? Pero pues de alguna manera pues, son satisfacciones que vas teniendo, que dices, si puedo, cuando de repente te van encomendando cosas que uno no se espera, no sé, cuando me dijeron que me iba a estudiar a España, a la Universidad de Navarra, son cosas que, vuelvo a repetir, no te las esperas, te mandan a estudiar y como que te van confiando cosas que, pues a veces uno cree no puede, ¿no? No sé, no puedo marcar algo concreto así, porque yo te decía, hay cosas dolorosas y cosas muy satisfactorias en general, ¿no? Puedo decir una, por ejemplo, en el caso de que para mí nunca fue un problema la comida. Pues yo llegué a estar en el seminario y comer todos los días frijoles y arroz, para mí siempre fue como diríamos, un banquete. Cuando en mi pueblo pues comer frijoles una vez al mes ya era mucho, ¿no? Entonces, en mi caso concreto, pues para mí eso era la gloria. Recuerdo, padre, ahorita que comentas esto, una ocasión muy especial que fuiste a la casa, te invitamos a comer, pero nosotros en el afán de quedar muy bien contigo, porque es una visita muy especial, y aparte los horarios, pues que a veces no son los mismos, tú comes temprano, a las 2 de la tarde ya tiene que estar servido, y recuerdo que nosotros en ese afán de darte lo mejor, pues todavía no teníamos listo la comida. Más que frijoles. Y te acercaste, me acuerdo, ahí a la cocina, viste en la estufa, y dices, no, pues aquí están los frijoles, aquí hay unas tortillas, y con eso yo soy feliz, o sea, recordando esa parte que tú comentabas ahorita y pues eso habla pues del valor humano, ¿no? También de esa parte de reconocerse. A veces decías, bueno, lo demás, la opinión que puedan tener los demás, pero yo me voy dando cuenta a mí mismo que yo puedo hacer un montón de cosas, ¿no? Y que puedo incluso superar algunas personas en conocimiento o en habilidades, ¿no? De desarrollar cosas. Y bueno, Dios está presente ahí, sin dudarlo, ¿no? Bueno, ahora ya como, fíjense, estimados seguidores que pues están al pendiente de esta entrevista que es muy especial, estamos nosotros también conociendo muchos detalles de nuestro querido Padre Pablo que pues no conocíamos. Esperamos que también ustedes estén con esa curiosidad, así que no se vayan, sigan con nosotros. Padre, ya como sacerdote ha tenido la oportunidad de servir en muchos lugares, en muchos espacios, en distintas comunidades. Nosotros recuerdo que nos conocimos hace como 18 años en la parroquia de San José, que era cuasi parroquia en su momento. Sí. Nos conocimos en cursillos de cristiandad y de ahí lo seguimos y de ahí pues prácticamente no le hemos perdido la pista. Estamos al pendiente y también sabemos que está al pendiente de nosotros de saber dónde estamos y pues agradecerle también la oportunidad en este momento, la oportunidad que tenemos de entrevistarlo y esa oportunidad que nos ha dado de seguir creciendo en nuestra fe. Porque gracias a esa influencia que usted ha tenido en nosotros, que nos ha invitado a diferentes formaciones, ¿no? Como lo de la Escuela de Ministerios. Que, hombre, aprendí muchísimo, sobre todo con la clase que usted daba. Y esa vez que me llamó también para servir como ministro extraordinario de la Eucaristía, y así. La dirección espiritual que nos daba también. A veces, aunque nos haga la invitación de manera directa, o a veces tengo claro que lo hemos seguido en muchos momentos especiales para usted también, y en algunos probablemente por alguna situación no hemos podido acompañarle, Padre, pero de corazón usted sabe que cuenta con nosotros. Y bueno, esas oportunidades de servir en distintas parroquias, comunidades, ¿qué ha significado para usted, Padre,
acompañar en esa formación, en ese acompañamiento, pues vamos, a la gente en su fe. De antemano puedo decir que yo le agradezco mucho a Dios desde la oración de mucha gente de mi familia, de que eso sí puedo decir que yo tenía claro cuando entré al seminario de que yo sí quería ser sacerdote y nunca, hasta ahorita le agradezco que nunca se me ha pasado por la cabeza otra cosa, ¿no? Para mí en concreto, el servir no es simplemente el hacer lo que me toca hacer, no es algo que podría, pues, ¿cómo te puedo decir? O sea, sí, claro, es algo extraordinario, es algo hermoso, las experiencias, pero al final es lo que de por sí me toca hacer como sacerdote. O sea, ahora, en cuanto a la ilusión, yo les decía que era para mí siempre vivir como en pueblos, ¿no? Y claro, Dios tiene otros destinos, ¿no? A mí me dicen que si me iba a España a estudiar, algún compañero, algunos dijeron, tú ya te vas a quedar para siempre en el seminario, porque era como la idea, ¿no? Te mandan a España para que te vengas al seminario de formador y aquí estés dando clase y todo. Pues va pasando, ¿no?, el tiempo y no lo va uno asimilando, ¿no? Porque al final nunca sabes el futuro, ¿no? Pero pues alguna idea te vas haciendo, pues eso dicen que es para ti, pero es lo mismo en este caso con el tren. Pues tenía en su mente proyectos. Una de las cosas que creo que a él le pedían, no creo, lo pedían las Santas Sedes, que cada diócesis tuviera un tribunal eclesiástico con sus jueces. Y pues la diócesis Chilpancingo-Chilapa como tal no lo tenía, no está, sí había intentos, pero pues para eso tendría que haber una persona que estuviera preparado en ese campo. Y aunque sí lo había, pero había el cambio del Código de Derecho que pasaba de una etapa a otra. Y entonces, bueno, yo empecé a estudiar la teología en España, en Navarra, y estuve 4 años, regreso, me ordenan sacerdote, me ordené diácono allá, no ejercí prácticamente el diaconado, estábamos estudiando, me acuerdo bien, el 19 de abril del 97 me ordenan diácono, venimos con el padre Artemio, que juntos me mandaron a estudiar. Al regresar, el 5 de julio nos ordenan sacerdotes. Luego, y dice, ¿del mismo año? Sí, del mismo. ¿A los 3 meses? A los 3 meses. De hecho, llegamos de allá, de España, como el 26 de junio. Se ordenaron los compañeros el 29, nos fuimos a los ejercicios, el obispo mismo nos hizo el examen y el 5 de julio ordenarse. Como yo no tenía dónde, venía llegando ni para agarrar, pues el padre Oscar y el padre Toño me dijeron, pues aquí dejan nosotros en Zumpango, pero eso yo me ordené en Zumpango, porque fue algo que yo no pude organizar con mi familia, con nadie. Digamos, me acogieron ahí en su ordenación y pues ahí me ordené. Y pues de ahí dice ahora el obispo, oye, vas a seguir estudiando, ahora vamos a enviar a Roma. Y me acuerdo bien la pregunta que me hizo, ¿qué te gustaría estudiar aquí? Y dije, pues no sé, me gusta eclesiología sobre la iglesia. Y simplemente me dijo, no, vas a ir a estudiar Derecho Canónico. Eso no lo tenía planeado. Sí. Porque pues, a mí ya tenía así directamente me dijo, no, tú te vas a eso. Y claro, pues este supongo que tenía en mente esto, ¿no? Las cosas van cambiando para mí. Entonces me ordenó sacerdote y por la mayoría de los sacerdotes tendían a ser vicario en la parroquia. Pues no, yo eres sacerdote, ahora te regresas a seguir estudiando en Roma. Entonces yo como mis 2 primeros años de sacerdote estuve en Roma, en la Universidad de Santa Cruz, estudiando Derecho Canónico, ¿no? Vivía en una casa sacerdotal ahí de unas religiosas y bueno, pues claro que celebraba misa, cuando celebrábamos los que estábamos ahí o solito, pero alguna vez iba el fin de semana a una parroquia de afuera de Roma a confesar y así, principalmente eso. Y me hizo esta pregunta, dice, ¿cómo te sientes? Mira, decide, no regresas, ya está todo arreglado para que regreses a seguir estudiando, o quieres quedarte. Entiendo lo de tu papá, entiendo que tu mamá se quedó sola. ¿Qué decides? O sea, no dices. Por un lado dicen, pues ya está todo arreglado para seguir, pero me dan la opción. Y yo dije, me quedo. Yo 6 años que ya estaba por allá, pues como que al final dije, no, mejor me quedo aquí. Y me dice, bueno, muy bien. Si te quedas, te tengo ya tenía como que previsto las cosas. Ajá, si me dice A o B. Me dice, bueno, entonces, mira, hay 2 opciones. Te vas a Chilapa, vas a vivir en San Francisco.
Francisco y vas a dar clases al seminario, o te quedas aquí en catedral como vicario. De hecho, para catedral estaba destinado ya el padre Artemio, él sí ya tenía su destino ahí, porque él ya no se iba a regresar. Yo sí quería que él quería que regresara, pero me dice, como ya no vas a regresar, o aquí te quedas. Dice, pero yo te digo, yo te recomiendo que mejor te quedes en Chilpancingo. ¿Por qué? Porque así puedes visitar a tu mamá más fácil a Cuernavaca, y también para que empieces a trabajar en lo que yo quiero, el tribunal eclesiástico. Si estás en Chilapa, tendrías que viajar a Quinta. No, pues ya me está dando la solución. Ya está. Entonces yo le digo, pues me quedo aquí en Chilpancingo. Y fue como que me quedé en catedral. Ahí empezó mi historia aquí en Chilpancingo, me quedé en catedral. E inmediatamente me dijo, vas a ir a dar clases. Apenas sacó de mi nombramiento de profesor del seminario. Desde entonces, en 1999. Y pues empecé a dar clases en el seminario. Y ahora pues me dice, ahora vas a trabajar ya aquí en la curia diocesana, en el tribunal, pero pues yo no tengo la edad para ser todavía vicario judicial, porque se requerían 35 años para ser vicario judicial, y yo pues apenas tenía que 27 años, Sí. o 30, no, ahorita estoy un poquito, pero bueno, me faltaba, yo no tenía edad, pero pues tenía que empezar. Entonces te digo como que era, este mismo tenía así con claridad las cosas. Me dijo, bueno, ya conseguí un espacio, te vas a ir al Tribunal Metropolitano de México, vas a ir allá, puedes vivir en esta casa de Oseas, recuerdo en ese tiempo, algo así, y dice, para que aprendas, ve a tomar experiencia. Así es que no voy al tribunal allá, pues ahí a ver cómo se hacían las entrevistas, cómo se hacía el proceso del tribunal, porque pues se era raro no jugar el tribunal. Y ya pues al padre Nieves de vicario judicial, después al padre Víctor, y pues desde entonces empezó mi trabajo en la curia, allá, precisamente allá atrás de catedral. Y en 3 días estaba en la oficina, un día que me daban de descanso, el otro para el seminario, y de vicario a catedral. Entonces, pues de ahí, en el año 2000 exactamente, en septiembre, empezó, entre comillas, formalmente el tribunal eclesiástico. Ya había antes, no lo repetí, pero a partir de entonces ya se hicieron procesos de unidad matrimonial y empezamos el trabajo ahí. Y pues de ahí hasta el día de hoy. Eso es en cuanto al trabajo de esto. En cuanto a lo pastoral, a lo apostolado, pues fui vicario 2 años. De ahí me mandaron a San Antonio 1 año, y de ahí se creó la cuasi parroquia de San José, que era una capilla que pertenecía a San Antonio. Se inicia la nueva comunidad, y pues tengo la fortuna de iniciar una comunidad nueva en cero casi en todos los sentidos, en lo material, y porque pues que había nada de todo. Formar una comunidad, estuve los 5 años y creo que se pudo lograr algo. Sí, claro. Muchísimos recuerdos en la gente ahí. Cada vez que yo soy observador, y cada vez que te voy a llegar ahí, la gente te abraza y se acuerda mucho de sí, porque iniciaste con ellos. Sí, no sabíamos si iba a funcionar o no iba a funcionar, porque no se prestaba, porque las escaleras bien altas. No se prestaba porque de ahí no pasan combis. Entonces, todo parecía contrario, ¿no? Sí. Entonces, como todo ha sido en su vida, padre. Contracorriente, pero se logra. ¿no? Y eso ha forjado tu carácter. Ustedes tu persona. conocieron, ¿no? Un poquito nada más ahí, los muebles con se cayeron, las manos, pero bueno, pudimos de todo. De ahí pues, me dicen que me voy a San Francisco, ahí estoy 11 años. Sí, y de ahí pues, yo necesitaba descanso. Anhelaba otra vez. Mandaron a Huitzilopochtli, que hasta ahorita sigo añorando de verdad, porque no todos los lugares los añoro, ¿no? Pero pues en Huitzilopochtli, no sé, es 3 pueblos, a lo mejor era porque era menos trabajo, ¿no? Pero yo, una de las cosas que he procurado entender y asimilar es que estamos al servicio de la iglesia, y la voz de Dios es a través del obispo, y si el obispo me pide donde me pida, claro. Yo procuro, aunque me cuesta o me cueste, pues hacer. Pues yo creo que a todos, ¿no? Nos cuesta como ser humanos, definitivamente hay un arraigo, porque la gente te estima, porque te sientes bien, por todas las circunstancias que se pueden dar,
uno siempre se siente cómodo, digamos, ¿no? Y le gusta estar en ese espacio, pero al final la obediencia es lo que deben de priorizar ustedes, ¿no? Los sacerdotes. Y yo creo que todos los humanos caminaríamos mejor si tendiéramos a la obediencia, a la obediencia del Señor, ¿no? Padre, en este camino que ya nos ha contado mucho de su ministerio, de todas las experiencias vividas en ese ministerio, ¿con qué parte se queda? ¿Cuál es la parte que le gusta más a usted de ser sacerdote?